¿Qué tal, blanquiazules? Noche amarga para Alianza. El día de ayer Alianza empató 1-1 con Cerro Porteño por Copa Libertadores, en un partido decepcionante para el hincha blanquiazul, porque de hecho muchos de nosotros calificábamos este choque ante los paraguayos como el partido que definía el semestre de Alianza, o que podía salvar un semestre malo del equipo. Sabemos que en el Apertura, lamentablemente, las chances están casi perdidas o totalmente perdidas, con una distancia muy importante con Sporting Cristal y Universitario, y queda la bala de la Copa Libertadores, porque sabemos que los objetivos de Alianza en el primer semestre son ganar el Apertura y conseguir eh, clasificar a una segunda fase de Copa Libertadores o conseguir una clasificación a Copa Sudamericana. Y a Alianza le quedaban dos partidos de local, el día de ayer con Cerro Porteño y el próximo miércoles con Colo-Colo, que en caso de ganarlos acercaba mucho las chances para clasificar, pero lamentablemente el equipo de Restrepo no logró ganar a los paraguayos y se complica en la tabla, suma solamente 3 puntos y las chances para pasar octavos de final son muy complicadas, y para la Sudamericana están ahí dependiendo de un triunfo ante los chilenos, los hermanos chilenos de Colo-Colo, el próximo miércoles en Matute. El día de hoy en este video vamos a analizar lo que fue este empate ante los guaraníes, y vamos a arrancar primero analizando el 11 que puso Restrepo. Este fue el 11 de Alianza, que tuvo sorpresas, ¿no? Mantuvo el 3-5-2, que es el esquema del técnico colombiano. Alianza jugó con Campos en el arco, la línea de tres ya habitual, con Garcés como stopper por izquierda, Giovanni Ramos, el panameño, como stopper por derecha, y Zambrano de líbero. Freite fue el carrilero por izquierda, Serna fue carrilero por derecha. Hemos visto mucho a Kevin jugando de delantero en esta Copa Libertadores, pero sobre todo de visita, ¿no? Y en el partido con Fluminense de local, en el medio campo, el Bigote Rodríguez como volante central, de interiores, Catriel Cabellos, y ahí vino la sorpresa, el ruso Neira, que no había tenido minutos en Copa Libertadores hasta ahora, ni siquiera había ingresado, y el día de hoy Restrepo le dio la oportunidad de ser inicialista, de poder arrancar en un partido importante, lo que mostraba una intención más ofensiva, porque de hecho la pregunta que teníamos los hinchas de Alianza es, ok, Alianza pudo completar partidos competitivos, interesantes de visita, pero de local había que buscar un poco más los partidos, y la inclusión del ex Unión Comercio respondió un poco a esto, ¿no? Y en ataque, otra de las sorpresas, era otra de las dudas previo a la llegada de este partido trascendental, quiénes iban a ser los delanteros. Muchos decían Serna jugará nuevamente en ataque con Barcos, jugará con Sanelato, o le darán la oportunidad al venezolano Yeriel de Santis, que es un jugador que ha acaparado mucho los comentarios en redes sociales de los hinchas, de los periodistas en televisión y en la radio, porque es un refuerzo que llegó un poco sobre la hora y que lamentablemente no ha colmado las expectativas hasta el día de hoy. Venía hace poco de completar o mostrar su mejor versión en una jugada que nos dio el triunfo ante UTC, asistiendo al Pirata Barcos y celebrando el gol como si fuera suyo, y Restrepo decidió en este partido darle la oportunidad de ser titular también por primera vez en Copa Libertadores, acompañando a Hernán el Pirata Barcos. Un once que, como podemos ver, muy ofensivo, con Serna por derecha, que era toda una intención de tener a un jugador muy ofensivo por banda, por esa banda, un volante con mucho fútbol que buscaba asociarse, que tenga pase filtrado, uno contra uno como Neira, y dos centrodelanteros claros, ¿no? Dos delanteros de buen biotipo, que les gusta chocar, que tienen mucha presencia de área, y esa fue la propuesta que tuvo Restrepo para jugar ante los paraguayos, y en la previa habían dudas, ¿no? ¿Podrán complementarse Barcos y Ariel de Santis? Son dos delanteros que, en propias palabras del Pirata, no vienen en buen momento, pero prácticamente eran los delanteros que tenía a disposición el técnico de Alianza Lima. Vamos a ver un poco cómo fue el parado de ese primer tiempo. Aquí vemos un poco la foto de lo que vimos en la primera mitad. Alianza intentó, como mencionamos justamente en un programa previo, tratar de pasar por encima o ocupar mucho el campo rival
en esos primeros 15 o 20 minutos con Serna y Freites, que son los carrileros más como extremos, parados muy sobre Benítez y Arzamendia, que eran los laterales del equipo visitante, con De Santis y Barcos fijando a los dos centrales, a Báez y Eduardo Brock, y con Neir y Catriel tratando de ocupar espacios, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, fue un poco lo que vimos en la primera mitad, ¿no? Una Alianza muy volcado en ataque, un Cerro Porteño esperando, Alianza intentando encontrar el gol, y creo que esa era la propuesta, que Alianza en los primeros minutos, aprovechando la localía, un Matute lleno, encontrar esa ventaja para luego manejar el partido. Y Alianza tuvo las chances, no en mucha cantidad, pero tuvo ocasiones para ponerse arriba. Recordemos una muy clara de Barcos, una jugada bien armada, que creo que fue la mejor jugada del partido de Alianza Lima por derecha, que se juntó Ramos con Serna, que saca un buen centro, y lamentablemente el Pirata no estuvo acertado para definir y definió el cuerpo de Fernández, perdiendo la principal chance. Luego de Santis tuvo un par de jugadas que no podemos mencionar o considerar como jugadas claras de gol, porque las terminó muy mal. En una jugada aprovechando un error de Arzamendia, yéndose contra Brook, amagándolo bien, y la pelota le quedó para la zurda y definió muy mal, tirándola muy lejos, a muchos metros del arco. Luego otra ocasión que entró también por el lado derecho y que metió un puntazo que la terminó sacando a lateral, lo que un poco desesperaba a todos nosotros que estábamos en la tribuna. Y una tercera jugada tras un córner, que Alianza también intentó mucho de pelota parada, tuvo muchos córners donde intentó encontrar la ventaja, pivotea en un primer palo Garcés y De Santis tuvo la posibilidad de cabecear en el segundo, pero su marcador logró interponerse y evitar que el venezolano ponga el primero. Después otra jugada de Freites, llegando solo por la izquierda, que tuvo o que quiso hacer una tijera que no terminó en una jugada clara de gol, pero Alianza tenía volumen ofensivo, era un equipo peligroso, pero lamentablemente no estuvo acertado, sobre todo en esas ocasiones de Santis y Barcos. Y ahí nuevamente venía esta preocupación, estos fantasmas de que Alianza o en Copa Libertadores, cuando tú perdonas, los rivales te la hacen pagar. Y Cerro Porteño, que no es un equipo que muestra un nivel tan importante, pero que sí es un equipo de oficio, es uno de los equipos más grandes de Paraguay junto a Olimpia y Libertad. Tiene también jugadores importantes como Cecilio Domínguez, como el Pachi Carrizo, como Iturbe, como Churín el 9 también. Y justamente Iturbe, que debe ser de los mejores jugadores o el jugador principal de este equipo paraguayo, encuentra el gol, encuentra la anotación en una jugada también un poco aislada. Cerro Porteño no había hecho muchos méritos para encontrarse con la ventaja. Es una jugada que parte de un córner que Alianza rechaza mal y mete en un centro al segundo palo que Iturbe entra solo, un poco sorprendiendo a Serna que se encontraba por esa zona del campo, y con el hombro termina colocándola lejos de Campos, que no tuvo nada que hacer. Baldazo de agua frío para Alianza, que había llevado un poco el peso del partido sin mucha claridad, sin mucha profundidad, pero que los paraguayos en la primera que tuvieron se ponen adelante y se presentaba todo cuesta arriba para el equipo Restrepo, para nosotros, para el equipo local, porque había que remontar el partido. Sabíamos la importancia del resultado, la importancia de sacar los 3 puntos para ubicarnos en una posición importante, expectante en este grupo de Copa Libertadores, pero justamente esos minutos posteriores al gol de Iturbe, del paraguayo, fueron los minutos en los que Alianza le costó. Alianza luego del gol de Iturbe no pudo estar fino, ya no generó ocasiones de gol, incluso los paraguayos tuvieron una ocasión clara más que Campos logra salvar bien, y los últimos minutos de ese primer tiempo fueron más de desconcierto, fueron más de confusión. Alianza no se pudo meter al partido luego de la anotación de los paraguayos, y venía la duda y venía la preocupación de qué iba a hacer Restrepo en esa segunda parte para poder voltear el encuentro. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Aquí está la celebración del paraguayo Iturbe, que es de los jugadores principales que tiene el cuadro visitante, que no había aparecido mucho contra Alianza en general, porque en el partido de ida en Paraguay Alianza lo controló muy bien, y hoy también la defensa blanquiazul pudo controlar a este extremo que es picante, que es muy veloz, pero que supo aparecer en la jugada más importante de los paraguayos para poner el 1-0,
le terminó dando con el hombro Iturbe para vencer a Campos. Y aquí vemos algunas estadísticas al final del primer tiempo que reflejan un poco que si bien Alianza llevó el peso del partido, que Alianza fue el equipo que encimó, no fue un equipo tan claro. Aquí podemos ver en goles esperados, estas son estadísticas de SofaScore, Alianza tuvo 0.76 y Cerro Porteño 0.53. Ninguno de los dos equipos tuvo más de uno, ¿no? Ni siquiera llegan a un valor de merecer un gol un gol en el primer tiempo, perdón, según estas estadísticas. Alianza tuvo el 58% de posesión de balón, Cerro 42, tuvo Alianza en total 10 tiros totales, Cerro 7 tiros a puerta, tuvo más Cerro, 4 tiros a puerta en el primer tiempo, Alianza solamente 2. Y en la otra parte de estas gráficas vemos que cada equipo tuvo una ocasión importante, ¿no? Grandes ocasiones de gol, que justamente fue la de Barcos, que falla casi bajo el arco, que tapa bien el arquero Fernández, el brasileño, y la gran ocasión que tuvo Cerro fue el gol de Iturbe, ¿no? Y luego tuvieron cada uno una gran ocasión fallada. Alianza tuvo 7 tiros dentro del área, Cerro Porteño 4 tiros desde fuera, 3 y 3, y se dieron 3 atajadas de Campos y 2 atajadas del arquero Fernández. Como pueden ver, para quizás un espectador neutral de este partido, si bien había intensidad, si bien había dos equipos que se entregaban, que intentaban, no fue un partido con muchas ocasiones de gol, lo que también un poco refleja el problema que está teniendo Alianza en los últimos partidos o en los partidos importantes, ¿no? Porque recordemos que el equipo de Restrepo ha ganado partidos en el torneo local, pero en Copa Libertadores y en esos cruces importantes del torneo local con Cristal, con Universitario, con Melgar, no ha podido ganar estos partidos y tiene que ver justamente con la falta de profundidad que se dio aquí. En el segundo tiempo se dieron cambios. Restrepo decidió hacer un cambio, cada técnico, perdón, decidió hacer un cambio apenas iniciaba la segunda mitad. Alianza sacó a Cristian Neira y tuvo el ingreso de Gabriel Costa y Cerro Porteño sacó a Federico Carrizo, al Pachi Carrizo, para meter a Jorge Morel, que suele ser titular en el equipo paraguayo, pero que venía de una lesión muscular. El cambio de Morel era para tener un poco más de contención. Morel, a diferencia de Carrizo, es un volante más mixto, un volante con más marca. Y por el otro lado, Alianza intentó poner a Costa, que era un cambio básicamente hombre por hombre. Seguramente se buscaba tener a un Costa que tiene mayor experiencia que Neira en este tipo de partidos para que pueda resolver en esos últimos metros, pero hay que ser sinceros. El Gaby Costa viene hace meses en un momento muy, muy malo, con un rendimiento muy pobre, y el cambio no daba mucho entusiasmo, ¿no? Porque claramente Costa ni siquiera en Liga 1 ha logrado marcar una diferencia, ha logrado hacer grandes partidos. Luego Alianza, ahí nomás a los 55 minutos hizo un par de cambios, que para mí fue un error lo que hizo Restrepo con esos cambios, sobre todo con el de Franco Sanelato, que ingresó por Catriel, y Adrián Arregui, que me parece que él sí ingresa bien por Giovanni Ramos. El ingreso de Sanelato por Catriel y el ingreso de Arregui por Ramos generó de que Freites retroceda de carrilero a la línea de 3, a pararse de stopper por izquierda, que es su posición natural, y Sanelato jugó de carrilero por izquierda. Arregui sí entró en el medio campo para pararse de volante central y liberar un poco más al Bigote Rodríguez. ¿Por qué digo que es un error? Porque me parece que Alianza, con la decisión de Restrepo de que Sanelato juegue de carrilero por izquierda, prácticamente anuló sus chances de ser profundo por el lado izquierdo, porque Franco Sanelato es un jugador muy veloz, un jugador con muy buen uno contra uno, un jugador agresivo en ataque, pero jugando por izquierda juega con el perfil cambiado, entonces todas las incursiones de Franco terminaban en enganches hacia adentro, lo que facilitaba la tarea de los defensas paraguayos por esa zona, y Alianza desperdició gran parte del segundo tiempo con Sanelato por ese lado, teniendo a Yamir Darrigo, que si bien no ha tenido grandes actuaciones en Alianza, es un jugador que naturalmente se desempeña por izquierda. Ahí Restrepo claramente manda un mensaje de que no confía en Darrigo, que si bien luego fue el cambio por Yerel de Santis para que Sanelato pase en ataque, le dio muy pocos minutos, ¿no? Yamir Darrigo es un jugador que por izquierda conoce muy bien esa posición. Entonces me parece que Alianza, con esa decisión de Restrepo, desperdició muchos minutos, desperdició la posibilidad de ser profundo por ambos lados, porque
Alianza no tuvo muchas luces en ataque, pero por derecha lograba ser profundo con Serna, que nuevamente fue de los jugadores más importantes de Alianza, ¿no? Pero por izquierda la inclusión de Franco Sanelato no terminó resultando e incluso terminó desperdiciando las características que tiene el exjugador de Alianza Atlético de Sullana. Luego Cerro Porteño hizo otros cambios, sobre todo para refrescar su volante. Entró Wilder Viera por Juan Iturbe, entró Fernando Fernández por Cecilio Domínguez. Dos cambios que han criticado mucho en la prensa paraguaya porque, según lo que mencionan los periodistas de ese país, el técnico de Cerro Porteño sacó muy rápido a los dos hombres más importantes en ataque del equipo guaraní y eso terminó generando de que Alianza se le venga encima, ¿no? Entraron Carrascal también y Alfio Oviedo por Diego Churín. En el segundo tiempo Alianza intentó atacar a Cerro Porteño, pero fue un segundo tiempo de muy bajo nivel del equipo de Restrepo. Nunca encontró conexiones. El ingreso de Arregui nos daba un poco más de manejo en el medio campo, pero Rodríguez terminó aislado y en una zona del campo donde le cuesta. Ahí hay una preocupación del hincha de Alianza que ve a dos jugadores que Alianza ha contratado este año, que son importantes, que juegan bien, como el Bigote y como el argentino Adrián Arregui, pero que al parecer se superponen, que al parecer juegan en la misma posición. El Bigote le gusta jugar desde atrás con la cancha de frente y Arregui también es un volante central, entonces terminaron un poco superponiéndose en esa parte del campo. Costa no entró bien nuevamente, Sanelato por izquierda terminaba enganchando y no produciendo ocasiones de gol o jugadas de riesgo y Alianza terminaba en pelotazos, terminaba en jugadas que no generaban ningún peligro y al parecer uno desde la tribuna, desde la tele decía cómo Alianza puede encontrar el gol y en los últimos minutos Alianza intentó un poco más jugar al pelotazo, a meter centros, a buscar a Barcos y parece que esa era la vía, ¿no? Lo que sí Alianza logró, que al final terminó aprovechando, fue las pelotas paradas, generó muchas pelotas paradas cerca al área de Cerro Porteño. Por ahí Cerro Porteño se confió y comenzó a cortar con muchas faltas en su campo, y esto siempre es peligroso para un equipo porque tiene que defender muchas pelotas paradas y Alianza tiene mucho jugador que va bien por arriba, como Renzo Garcés, como Hernán Barcos, como Juan Pablo Freites, como Hernán Barcos también, y así termina llegando el empate de Alianza con el gol de Barcos, ¿no? Que no fue un gol, fue un golazo. Hernán, tras una pelota parada del Bigote Rodríguez, que hay un video y algo que termina un poco mostrando lo que genera Rey cuando ingresa, que le quería pegar ese balón parado Gaby Costa, pero claramente Costa no estaba fino y no viene fino hace mucho tiempo en Alianza en los partidos y también en el balón parado. Y a Rey le dice no, que le pegue el Bigote y el Bigote mete un buen centro para el anticipo de Hernán, que termina encontrando su primer gol con Alianza Lima en Copa Libertadores, ¿no? Hernán llegó hace algunos años y lo que le faltaba en cuanto a su cuota goleadora es hacerse presente en este torneo. No lo había podido hacer los años anteriores, pero apareció hoy para meter un cabezazo que se terminó colando en el ángulo. Luego quedaron 10 minutos y Alianza más con el ímpetu, con la caldera de Matute que se encendió con el gol de Barcos, quiso buscar, tuvo una ocasión más con un cabezazo de Garcés que tapa muy bien Fernández, pero luego no pudo generar otra más. Alianza no tuvo muchas luces en general para encontrar el gol. Fue un partido muy limitado en ofensivo. Para mí Alianza no jugó bien este partido, si bien en defensa no tuvo problemas, no tuvo muchos problemas, pudo controlar a los delanteros paraguayos con una buena actuación de Zambrano, de Garcés, de Ramos. En ataque le faltó generación y sobre todo la capacidad de concretar. Alianza volvió a dejar puntos por no anotar en esos momentos claves. Si tú no eres fuerte en las áreas, es muy complicado que puedas competir a este nivel. Y Alianza tuvo ocasiones que no aprovechó en el primer tiempo y cuando le llegaron, que fue en una ocasión sobre los 20 minutos o 25 minutos del primer tiempo, encajó un gol en contra.
y Alianza termina sumando un punto en un partido que tenía que ganar, era un partido clave. Si bien el gol de Barco fue muy gritado, muy celebrado y había la sensación de que con el empuje de la gente se podía voltear ese encuentro, no alcanzó y Alianza logra otro partido o suma otro partido sin poder ganar. En Copa Libertadores Alianza tiene 3 puntos, producto de 3 empates, y le quedan 2 encuentros para poder seguir luchando por una clasificación, sobre todo de la Copa Sudamericana. Aquí vemos algunos datos del segundo tiempo que son mucho más graves en cuanto a la producción ofensiva del equipo. Si en el primer tiempo había una estadística baja en goles esperados, en el segundo tiempo hay una estadística mucho más baja de ambos equipos. Alianza tuvo 0.28 goles esperados, Cerro Porteño 0.06. La posesión de balón sí fue mucho más alta de Alianza, lo que refleja que Cerro Porteño prácticamente el segundo tiempo lo jugó muy atrás. Alianza tuvo 8 tiros totales, de los cuales solamente 2 fueron a puerta y 6 fueron fuera. Y en cuanto a grandes ocasiones, ninguno de los dos equipos en la segunda mitad logró completar una ocasión clara, una gran ocasión de gol, lo que evidencia la falta de generación, la falta de variantes en ataque que tuvo Alianza en esa parte del partido, ¿no? Alianza termina empatando con un balón parado que no se cuenta como una gran ocasión de gol, que tiene que ver con la generación del equipo, ¿no? Alianza tuvo 6 tiros dentro del área que fueron bloqueados, que no terminaron en una ocasión de riesgo para los paraguayos, ¿no? Hubo una tajada por cada uno de los equipos. Aquí vemos otra gráfica que son el mapa de tiros del partido. Vemos que Alianza Lima tuvo mucha más presencia en el área rival que Cerro Porteño, pero sin mucha claridad, no tuvo muchas incursiones en el área. La única que pudo terminar con peligro para Alianza o en gol fue la de Barcos. Luego Barcos también tuvo una muy clara en el primer tiempo, pero vemos que Alianza intentó mucho en el área de Cerro, pero sin mucha claridad, más por empuje, más por corazón, por acumular jugadores en área rival, por empuje, pero sin mucha claridad, ninguna jugada de pase filtrado, ninguna jugada con un buen centro, quitando esa de Sarna en el primer tiempo. Entonces Alianza volvió a ser un equipo que en ataque quedó en deuda. Habíamos visto lo que mostró Alianza en la Copa Libertadores en los partidos de visita y habíamos confirmado que Alianza es un equipo que compite bien desde lo defensivo, que es un gran avance para Alianza en comparación de las copas pasadas. Alianza en defensa lo viene haciendo bien. Si uno hace un pequeño recordaris de los 4 partidos que hemos visto Alianza en Copa, contra Fluminense en Lima, contra Cerro Porteño en Asunción, contra Colo-Colo en Santiago y el día de hoy contra Cerro en Matute, independientemente del score de los resultados, Alianza en defensa lo hizo bien. En estos 4 partidos ha sufrido muy poco. Quizás el partido que más sufrió fue el partido con Colo-Colo en Chile, que es nuestro próximo rival, pero luego Alianza lo ha hecho bien en defensa, pero le falta la otra parte, porque jugar bien, según lo que nosotros pensamos, es atacar bien y defender bien. Y Alianza hace solamente una de las tareas de forma correcta, entonces no termina de jugar bien, porque en ataque nos falta eficacia, nos falta generación, nos falta jerarquía, que tiene que ver mucho con el nivel, el momento y la capacidad de nuestros delanteros que han estado en deuda. Aquí vemos el puntaje que da SofaScore para los futbolistas de cada uno de los equipos. Vamos a ver el de Alianza con un poco de detenimiento. Y yo también voy a dar mi puntaje del 1 al 10 de los jugadores de Alianza que tuvieron la posibilidad de arrancar. Ángelo Campos es calificado con 7 puntos. Yo le pondría, la verdad, unos 6 puntos. Campos en el gol no tuvo nada que hacer. Luego tiene una muy buena tajada, pero no lo vi tan atento en algunas jugadas que tenía que salir. Me preocupa que no tenga mucha potencia de piernas para tener saques más potentes, que lleguen un poco más al campo rival. Siempre se queda en el medio campo. Son cosas que Ángelo debe mejorar, pero siempre es un arquero que da seguridad al equipo. Lo de Giovanni Ramos le ponen 7 puntos, yo también le pongo 7 puntos. Me parece que en defensa estuvo bien, se ganó una amarilla, sí, que creo que lo termina sacando del partido. No lo quiere arriesgar Restrepo a una posible roja, pero me parece que Ramos viene mejorando y mostrando
un rendimiento regular. Es más, me parece que también es un arma de generación y de ataque del equipo Restrepo, porque Giovanni Ramos, de los tres centrales, se manda mucho al ataque para juntarse con Serna. Es más, el gol que falla Barcos es de un centro de Kevin Serna, pero previamente hay una buena habilitación de Giovanni Ramos que se había sumado al ataque. Zambrano tiene 7.1, yo también le pongo 7 puntos. Zambrano tuvo un partido correcto, sufrió en algún momento con Cecilio Domínguez, que era el jugador más peligroso que le tocó enfrentar, pero a Churín lo tomó bien, que era su marca, y Renzo Garcés tiene 7.4 puntos en este aplicativo, en SofaScore, lo califican como el mejor defensa. Me parece a mí también que le pondría 7.5, me parece que fue el defensa más destacado de la línea 3. Es más, es parte o termina protagonizando dos jugadas muy polémicas en el partido. A la primera, una que le pivotean, él entra por atrás solo y el jugador de Cerro termina tumbándolo. Me parece que no cobran penal porque consideran que Renzo también cogió del brazo a su marcador, pero me parece que es polémica y el VAR debió revisarlo. Para mí sí termina siendo penal porque la fuerza del paraguayo termina tumbando al defensa de Alianza, ¿no? Y luego hay una jugada que Churín, en una jugada karateca, termina golpeándolo con el chimpún en la cara, y también no es una jugada que se termina revisando, pudo ser revisada como una posible roja también. Sebastián Rodríguez para el aplicativo de SofaScore fue el mejor jugador de Alianza con 8.4. A mí me parece también que hizo un muy buen partido. Bigote es de los mejores futbolistas que tiene Alianza. Me parece que manejó los tiempos en el equipo, termina dando una asistencia con el centro que tiene, pero tampoco tuvo tanto peso ofensivo, ¿no? Siempre queremos que el Bigote termine siendo más decisivo, pero por la posición del campo queda muy alejado de la zona del área, pero es donde se siente más cómodo, y en la labor de distribuir, de armar, de marcar, siempre Rodríguez viene cumpliendo de gran forma. Kevin Serna tuvo 7.3, yo le pondría un poquito más porque creo que si bien no termina siendo preciso en algunas jugadas, es el arma más importante de Alianza. Si Serna no desborda, si Serna no cambia de ritmo, casi que Alianza el día de ayer no tenía cómo entrar a Cerro Porteño. Freites por el lado izquierdo, de central me parece, perdón, de stopper por izquierda le fue mejor, de carrilero le costó ante un equipo que se metía atrás. Lo de Neira y lo de Catriel me pareció bajito, a ambos yo le pondría 5 puntos. Neira arrancó, pero no tuvo el peso ofensivo que pretendía seguramente Restrepo con él en el campo, nunca desequilibró, nunca tiró un pase filtrado, tuvo alguna jugada interesante en un desborde por el lado izquierdo, pero no mucho más. Y Catriel tampoco. Catriel es un jugador que a mí me gusta mucho, pero que lamentablemente viene bajo, y el puntaje que muestra el SofaScore lo confirma, siendo el jugador más bajo del equipo con 6.2. Luego Barcos y De Santis, me parece que ambos no tuvieron un buen partido, sobre todo De Santis, que fuera de sus errores técnicos, fuera de su inexperiencia y demás, lo que me preocupó más es que estaba perdido en el campo. De Santis tuvo en esos primeros minutos algunas incursiones importantes que terminaron con remates tirados a cualquier lado, pero en el segundo tiempo no la toca. Y en el segundo tiempo termina flotando en el campo, en vez de estar en el área buscando que le tiren la pelota o fijando un central, terminaba en los costados o retrocediendo demasiado a pedir pelota en una zona que no servía que él pida pelota. Me parece que fue un error de Restrepo mantener tanto tiempo al venezolano, que vuelve a confirmar que no está para ser titular en Alianza. En Copa Libertadores de todas maneras no, y en el torneo local yo creería que tampoco. Es un fichaje que no le ha salido bien a Marioni y que no está listo hoy para jugar en Alianza Lima, de titular de ninguna forma. Y Barcos, que es un jugador veterano, que ya le cuesta algunas jugadas, anota el gol del triunfo en una jugada de mucha calidad, en un cabezazo de mucha calidad, de un delantero de nivel, como lo es, pero tuvo una ocasión al inicio del partido muy importante que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Por eso tampoco creo que fue un partido muy destacado de Barcos. El gol siempre maquilla un poco la actuación, pero me parece que ambos delanteros no estuvieron bien el día de hoy. Al final hay que valorar siempre el aporte de Barcos, que a la edad que tiene siempre termina aportando Alianza, y hoy anotó un gol que nos termina salvando de una eliminación, porque si hoy Alianza perdía, me parece que la suerte del equipo estaba echada en esta competición.
Así quedó la tabla tras el empate de Alianza Lima el día de ayer ante Cerro Porteño. El puntero es Fluminense con 5 puntos. Cerro Porteño también tiene 5 puntos, Colo-Colo con 4 y Alianza Lima se ha quedado con 3 puntos. ¿Qué es lo que falta jugarse en este grupo? El día de hoy, Colo-Colo recibe a Fluminense y la próxima semana Alianza Lima recibe a Colo-Colo en Matute y Fluminense va a recibir en el Maracaná Cerro Porteño y todo terminará el 29 de mayo cuando Cerro reciba a Colo-Colo y Alianza visita el Maracaná para jugar contra el Flu. ¿Qué conviene para que Alianza siga teniendo vida para la Libertadores y para la Sudamericana? Que mañana Colo-Colo pierda ante Fluminense. Un Colo-Colo que no ha venido tan bien tampoco en la Copa Libertadores y que el día de hoy va a enfrentar a los brasileños con bajas muy importantes como la de Arturo Vidal, como la de Gil, que debe ser su mejor volante, y Paiva, su número 9. Así que el equipo hermano tiene bajas importantes para jugar contra un Fluminense que la verdad tampoco es es un equipo de mucha garantía porque viene con resultados y sobre todo rendimientos irregulares, tanto en la Copa Libertadores como el Brasileirado. Alianza se complica para pasar a octavo final con este empate, pero va a jugarse todo el próximo miércoles en Matute ante Colo-Colo para definir su suerte en el grupo y su clasificación a la Copa Sudamericana, sobre todo, que me parece que es el objetivo más realista para nuestra institución en lo que queda de esta Copa Libertadores. Para cerrar este video, en este análisis de lo que fue el empate entre Cerro Porteño, pongo una declaración de Alejandro Restrepo, nuestro técnico, que indicó el día de hoy en zona mixta de Matute: si hubiéramos sido más efectivos, estaríamos en otro lugar en la Copa y la Liga. Dejen en los comentarios qué opinan de este firmado de Restrepo. Yo estoy de acuerdo. Claramente, si Alianza hubiese sido un equipo más efectivo, quizás lo hubiera ganado a la U, quizás lo hubiera ganado a Cristal, lo hubiera ganado a Fluminense, que tuvimos muchas ocasiones de gol, le hubiéramos ganado a Cerro, allá en Paraguay, que tuvimos la de Santis, la de Freites, le hubiéramos ganado quizás a Colo-Colo, con esa de Santis que la tira lejos a la tribuna, o lo hubiéramos ganado hoy día si Barcos metía esa en el primer tiempo. Es verdad lo que dice Restrepo, pero a la vez refleja errores tanto de él y de Marioni. Muchos me dirán, Edu, pero no podemos quitar del análisis o no recordar que estamos jugando sin nuestros dos delanteros principales, ¿de acuerdo? Alianza no juega con Pablo Sabac y tampoco ahora está contando por lesión con Cecilio Waterman, ¿de acuerdo? Son dos bajas importantes. Todo equipo que no tiene a sus dos principales delanteros sufre, pero lamentablemente los otros dos delanteros que tenemos no han estado a la altura. Barcos no por no estar a la altura en un tema técnico, en un tema de jerarquía, sino porque es un jugador veterano que le cuesta el tema físico a este nivel. Y Santi sí, en todo sentido, en tema físico, en tema de jerarquía, en tema de nivel. Y aquí surge la pregunta, en la planificación del plantel, si sabíamos que Alianza iba a jugar con un sistema 3-5-2 con dos delanteros, no era importante tener cuatro delanteros. Eh, y si era así, para tener dos duplas, porque los tenemos actualmente, porque si uno revisa la plantilla de Alianza, tenemos a Bach, Waterman, De Santis y Barcos, pero a De Santis lo buscamos cerca del cierre del libro de pases. Fue un fichaje de emergencia, fue un fichaje sobre la hora, como trayendo un poco lo que se puede encontrar. Pero si sabíamos que jugábamos con un sistema que pide dos centrodelanteros, ¿por qué no en esta planificación del plantel se buscó con anterioridad un delantero más? Un delantero un poco más de garantía, que nos dé la posibilidad de estar cubiertos. A mí me parece que es importante entrar en el análisis de las lesiones, pero tampoco hay que quedarnos con ello como una excusa. Un equipo grande como Alianza debe tener un plantel con el cual uno pueda encontrar soluciones ante estos vaivenes, estos episodios de mala suerte con las lesiones. Entonces me parece que tanto Marioni como Restrepo hoy no pueden salir a decir
o excusarse con este punto, porque un equipo grande como Alianza necesita un plantel con el que pueda afrontar sobre todo la Copa Libertadores con jugadores que nos den cierta garantía, ¿no? Y repito, el fútbol se define en las áreas, se define en el área propia y en el área rival. Y hoy Alianza, y lo defino así, es un equipo de los casi. Es un equipo que por rato juega bien, por rato juega mal, compite, es un equipo intenso, es un equipo que lo deja todo, pero ante los equipos o los rivales directos de la Liga 1 y en Copa Libertadores nos quedamos en el casi ganamos. Y no solo hoy, fue contra la U, fue contra Cristal, fue contra Melgar, fue contra Fluminense, fue contra Colo-Colo y fue contra Cerro, en los partidos más importantes de lo que va del semestre. Y no es casualidad, ya no podemos ser el equipo de los casi. Y contra Colo-Colo Alianza tiene que ganar. Es hora de ganar un partido importante. Un club como Alianza Lima no puede no ganar los partidos definitivos. Y el semestre viene siendo malo, el semestre viene siendo decepcionante y queda una última bala para salvarlo, que es el día miércoles en Matute contra Colo-Colo. Si Alianza no consigue el triunfo y se consume su eliminación de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, habríamos completado un semestre lleno de fracasos, sin el apertura, sin torneo internacional y sin resultados, ningún proyecto se sostiene. Y ahí habrían que tomarse decisiones. Aquí paramos este análisis. Si te gustó el video, deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando de nuestro amado club. Y como siempre, en los buenos y sobre todo los malos momentos, arriba Alianza toda la vida. Nos vemos pronto.